A diferencia de una película o una serie cuyo guión se escribe pensando en el tiempo que va a durar la historia, un cómic se escribe pensando en el espacio que viene delimitado por unas cosas llamadas páginas. Wow. Totalmente inesperado, ¿a que sí? Hola a todos. Sí, un guionista de cómics escribe pensando en cómo distribuye la historia en este espacio tan establecido. Sabiendo esto, a primera vista puede parecer que si decides escribir un cómic te vas a ver limitado por ese espacio. Pero no tiene por qué ser así, y Shirahama es tan consciente de esto, de esta delimitación que tiene para contar su historia, que hace literalmente lo que le da la gana. Que bueno, para quien no conozca, Shirahama es el ser de luz que nos comparte diariamente contenido de su mascota en redes sociales y es además la creadora de Atelero Witch Hat, que en España edita Milky Way Ediciones. Los que ya me conocen saben que llevo, no sé, cuánto tiempo llevo dando por culo con Atelier. Ya sea porque el dibujo parece sacado de cuento, tiene personajes que irradian vitalidad, la trama oculta cositas muy interesantes, lo que sea. Pero es que hay otra cosa que me llama mucho la atención sobre esta obra y es cómo Shirahama compone sus páginas. Porque tiene una manera muy personal y única de dar vida a un recurso tan formal e inamovible como suelen ser las líneas que delimitan las viñetas. Vamos a partir desde la base. Una página de manga / cómic está compuesta por dibujos enmarcados en viñetas y texto en globos, pero ni el texto ni el dibujo tienen por qué estar siempre delimitados. El texto puede ser uno con el fondo y el dibujo puede sobresalir por encima de las viñetas, por ejemplo, para remarcar la presencia de un personaje en la escena, que esto es algo súper común en shonens, por ejemplo. Depende de la intención del autor, a veces querrá dar prioridad al texto, por ejemplo, para reflejar los pensamientos en un momento clave, y otras veces querrá dar prioridad al dibujo, porque al fin y al cabo estamos narrando en imágenes y a veces las imágenes pueden ser mucho más emotivas o espectaculares por sí solas. Lo que se suele decir de que una imagen vale más que 1000 palabras es porque una fotografía o un dibujo, si está bien compuesto y tiene una intención detrás, puede impactarnos en una fracción de segundo. Mientras que el texto da información un poco más con profundidad o aporta detalles adicionales. Para el autor la clave está en encontrar un equilibrio entre estos dos e intuir en qué situaciones pues le conviene más que uno priorice por encima del otro. Todo depende de lo que quiera explicar y cómo lo quiera explicar. La composición es algo meramente visual, a no ser que nos metamos en temas de lingüística, porque obviamente las oraciones, las palabras e incluso las letras tienen su propia estructura. Así que sí, cuando estoy hablando de composición me estoy refiriendo puramente a lo visual. La composición sirve para guiar la mirada del lector de derecha a izquierda en manga y lo contrario en el cómic occidental. O esta es la norma, porque se puede jugar con esto una barbaridad, con las onomatopeyas o incluso cambiando la forma de las viñetas y pegándolas entre sí para transmitir, por ejemplo, que al personaje se ha metido el mayor merengue de su vida. Pero bueno, que lo habitual es el uso de las líneas rectas. Otra cosa que facilita el flujo de lectura son los espacios entre viñetas. En esta página dibujada por Boichi, por ejemplo, si nos fijamos, las viñetas están separadas por espacios más anchos y otros más estrechos. Es una forma de organizar la página en 4 estructuras, cada una formada por 1 o 2 viñetas, y así guiar el orden de lectura. Porque el mangaka no solo debe limitarse en escribir o dibujar la historia, sino que también debe de encontrar la manera de guiarnos por la página de la manera más eficiente posible. Y esto se puede hacer de manera más simple, lo cual es igual de válido porque lleva funcionando desde literalmente siempre, o se puede hacer de una manera mucho más compleja o creativa con tal de ambientar o otorgar más vitalidad a ciertos elementos de la propia historia. Y aquí es donde entra Atelier of Witch Hat. He estado hablando de viñetas y el espacio entre ellas y de cómo esto ordena el flujo de lectura. Yahoo en ocasiones decide cargárselo todo y meterte una viñeta dividida en 3 que confluyen en una cuarta para representar el paso del tiempo en un mismo espacio. Y esto enmarcado en el que podría ser perfectamente el marco de un cuadro, como si de una obra pictórica se tratara. En ocasiones las viñetas se deshacen de las líneas a las que estamos acostumbrados para convertirse en pergaminos, lo cual le da a la historia un aire de cuento. Son recursos que predominan sobre todo cuando nos presentan alguna parte del lore, algún elemento nuevo o parte de la historia. A veces como si fuera una hoja arrancada de un libro antiguo, y otras veces con motivos y cenefas también muy característicos de libros del medievo, lo cual acentúa el rollo de cuento que intenta irradiar en ocasiones la obra, como acabo de mencionar, y otras veces convierte la página directamente en un retablo. Una estructura arquitectónica combinada con pintura y escultura, bastante comunes para decorar iglesias en el siglo XIII. Ambos, papel viejo y retablos, son elementos que no hacen más que propagar este ambiente antiguo, pues la historia se desarrolla en una época en la que no existe la tecnología, o no la tecnología que nosotros conocemos, porque en cierta parte los avances tecnológicos de este mundo son gracias a la magia que se crea con papel y tinta. Y de la misma manera que las viñetas pueden ambientar, también pueden expresar o enfatizar.
Estamos acostumbrados a que las encargadas de representar sonidos sean exclusivamente las onomatopeyas. Y esto está genial, pero Shirahama hace que las viñetas sean las que producen o reaccionen al sonido, como cuando es la propia viñeta la que se hace añicos representando el propio frasco, o cuando las viñetas se escapan de su sitio original, debido al impacto de una explosión. Y si los sonidos interactúan con los límites del cómic, ¿por qué no pueden hacerlo también los personajes? Las líneas que delimitan las viñetas siempre ha sido como algo súper inamovible, que como mucho pues mira, pues sobresales un poco, pero es que aquí los personajes interactúan con los límites. Las líneas que delimitan las viñetas pasan a formar parte del entorno de los protagonistas y del paisaje, y se fusionan con todo ello, como si se tratara de una puerta, de una superficie en la que apoyarse, o de una apertura, de una cavidad. O incluso mirad esta página. Al principio parece que estamos viendo a un personaje simplemente dibujando, pero a medida que avanzamos en la lectura y miramos la página en su totalidad, podemos conectar la tercera viñeta con la quinta, como si el propio personaje hubiera dibujado este último semicírculo. Son personajes que parecen no tener ningún límite físico, lo que otorga una gran vitalidad e incluso la sensación de que pueden llegar a escaparse de las páginas, a no ser que sean otros elementos de la propia historia que los delimiten. Aquí volvemos a ver una viñeta dentro de otra. Entendemos que la idea es que el antagonista tiene atrapadas a las niñas y el dragón entre medio se aferra al panel central como diciendo: «Hey, estoy aquí, soy el peligro, de aquí no vais a salir ni de coña». En esta otra escena vuelve a jugar con los límites de los paneles, sobreponiendo y rellenando los espacios entre medio con la magia oscura, que pasa por delante y por detrás y se mete dentro de la viñeta, todo con el fin de incrementar la sensación de claustrofobia en estas viñetas y de que el personaje central no tiene escapatoria. O sea, es que, en serio, si no conocéis Atelier, o si lo conocéis pero no le habéis dado una oportunidad, es que no sé qué estáis esperando. Que no solo es que os va a sorprender visualmente, los personajes, los paisajes, la fauna, todo, es que es una pasada. Parte de su magia reside precisamente en lo visual, en el dibujo y en cómo Shirahama combina todas las herramientas que tiene disponibles a su alcance para dar forma y vida y explicar su mundo de la mejor manera posible. Yo voy a dejar este vídeo aquí. Recordad que este mes empezamos club de lectura en mi canal de Twitch. Tendréis toda mi información en las redes, que es donde me podéis seguir, obviamente. Si no queréis hacerlo, pues tampoco pasa nada, pero yo lo digo por si a alguien le interesa. Lo de siempre, darle me gusta al vídeo, comentarlo si te ha gustado mucho y ya está. Venga, adiós.